Familia Casa de Oración, Dios les bendiga a ustedes, amigos que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Nos da mucho gusto poderte saludar, aunque sea por este medio. Y queremos pedirte que te prepares. Estamos a punto de comenzar con el estudio del capítulo 3 del libro de Jonás, en esta serie que se ha titulado Jonás. Así que, por favor, prepárate, dispón tu corazón, dispón tu mente, para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Así que ve por tu cuaderno, ve por tu Biblia, para que podamos hacer notas juntos y juntos estudiemos. Así que vamos a alabar a Dios con un video, vamos a cantar juntos al Rey de Reyes y nos vemos en un minuto para que compartamos la palabra. Dios te bendiga, prepárate. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Y eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Quiero comenzar en esta mañana con el capítulo 3 de Jonás. Vamos a comenzar con esa historia. El día de hoy el tema que estamos viendo en esta serie que se llama Jonás, el tema se llama
llamado por Dios. Llamado por Dios, sin duda, es un recordatorio para ti, para mí, de lo que Dios ha hecho con nosotros. A lo largo de esta serie hemos ido viendo cualidades en Jonás. Y no sé si recuerdas que al principio decíamos que Jonás, más que ver con la profecía, tiene que ver con el profeta. Dios a lo largo de Jonás nos enseña muchas cosas. Hace 2 semanas vimos cómo Dios le da una instrucción a Jonás y le dice a Jonás que vaya a Nínive. Y Jonás se va al lado opuesto. Jonás desobedece, decide irse completamente al otro lado. Eso trae consecuencias en la vida de Jonás. Jonás aborda un barco, el barco empieza a quererse hundir por una tormenta que el Señor desata para llamar la atención de Jonás. Y la semana pasada vimos ese trato que Dios tenía con Jonás en el vientre del gran pez. Cómo Jonás estuvo por 3 días, por 3 noches en ese lugar, y vimos cuán importante fue que Jonás muriera a su voluntad y comprendiera el llamado de Dios para su vida y en el ministerio que tenía para servir y obedecer realmente al Señor. Y sabes, es importante y es muy lindo poder entender este tema de Jonás, porque Dios tiene primero que hacer una obra en la vida de Jonás para después hacer una obra a través de la vida de Jonás. Y aunque parece un trabalenguas, es importante entender que muchas veces Dios, para cumplir una obra y un llamado que ha puesto en ti y en mí, Dios tiene que trabajar contigo y conmigo. Y eso es lo que sucede con Jonás. Dios tiene que hacer una obra en la vida de Jonás para después hacer una obra a través de la vida de Jonás con Nínive. Pero bueno, vamos a comenzar el día de hoy y quiero que me acompañes a leer el versículo 1 del capítulo 3 de Jonás. Dice la escritura: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo. Me gusta cómo comienza este capítulo 3 con el versículo 1. Me gusta mucho cómo comienza, porque comienza igual que el capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 1, dice que Dios le dice a Jonás que se levante y que vaya. Dios está llamando a Jonás, Dios está hablándole a Jonás. Y sin duda podemos ver y comprender y detenernos un momento aquí. Dios le vuelve a hablar a Jonás. Cuando hace o puntualiza, le habla por segunda ocasión. Dios quiere llamar la atención de Jonás y quiere llamar nuestra atención. Al final del capítulo 2, y quiero que leamos juntos ese versículo 9, dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Jonás ha experimentado y ha recordado lo que pasó en el vientre de ese gran pez y sabe que Dios le salvó. Jonás está convencido que él está huyendo, que él está fallando y que necesita rendirse a Dios, que necesita entregar y obedecer completamente a Dios. Y déjame decirte que a veces tú y yo somos como Jonás. Tú y yo a veces nos comportamos como ese Jonás porque nos creemos bien cristianotes los dos, nos creemos que somos súper cristianos, pero realmente tú y yo somos una mala versión del cristianismo muchas veces. Tú y yo estamos muy lejos a veces de ser realmente ese cristiano obediente. Jonás era un profeta de Dios, pero Jonás no estaba caminando conforme a la voluntad de Dios y conforme al mandato de Dios. A Jonás de repente se le había olvidado que como profeta él tenía que ser obediente. Cuando dice voy a cumplir mi voto, es que él, al ser profeta, era un instrumento de Dios y él estaba a disposición de Dios en cualquier momento. Por eso constantemente en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios le habla a Jeremías, cómo Dios le habla a Daniel, cómo Dios le habla a Isaías, cómo Dios le habla a diferentes profetas, y Dios no le dice: oye, ahí el sábado, si tienes un chance, me abres un ratito porque quiero darte unas instrucciones o quiero platicarte algo. Dios podía disponer de ellos porque ellos eran profetas rendidos a la voluntad de Dios. Y Jonás había olvidado eso. Jonás estaba haciendo su voluntad. Y muchas de las veces nos pasa a ti y a mí de la misma manera. Creemos que somos buenos cristianos, pero nos la pasamos viviendo nuestra vida desordenada, sin sujeción, sin obediencia. Caminamos donde sabemos que no tenemos que caminar, pero nos pasa algo, nos sucede algo y entonces nos acordamos de Dios. Y sabes, eso es triste, porque pareciera que solamente cuando las cosas nos suceden, o las cosas a veces nos van mal, o cuando a veces nos damos nuestros buenos tropezones, entendemos que Dios tenía un plan con nosotros. Entendemos que Dios tenía una misión y un plan diseñado para cada uno de nosotros. Y Jonás es lo que ha pasado. Jonás hizo todo lo que estaba a su alcance en el primer llamado de Dios para resistirlo y para no ir a donde Dios le estaba ordenando que fuera. Pero
la pregunta es, ¿por qué Dios tendría que volver a llamar a Jonás si Jonás ya le había fallado? ¿Que Dios no podía sencillamente, ya te saqué, ya te arrepentiste, estuvo bien, pero mejor me hago de otro profeta? De otro que realmente me ame, de otro que realmente quiera obedecerme, y no de un profeta rebelde o voluntarioso como Jonás, que de repente no quiere hacer la voluntad y se va. Y sabes, Dios no tenía ninguna obligación de volver a usarlo. Dios lo usa por su gracia y su misericordia. Y sabes, si tú y yo no logramos comprender la gracia y la misericordia de Dios en la vida de Jonás, creo que tenemos mucho que aprender aún, porque tú y yo no merecíamos ser usados por Dios, escogidos por Dios, capacitados por Dios, pero es su misericordia y es su gracia la que hoy nos permite poder estar sirviéndole, poder ser parte de ese cuerpo o de la iglesia. Y es esa misericordia de Dios hacia Jonás y esa gracia de Dios para Jonás, que a pesar de que Jonás ya falló la primera vez y Jonás se fue, hoy Dios lo vuelve a llamar. Y le dice Dios a Jonás, vino palabra de Jehová a Jonás por segunda ocasión. ¿Sí? Pero ahora Jonás es diferente, la actitud de Jonás es diferente. Ahora Jonás está dispuesto a atender la instrucción de Dios. Si tú el día de hoy estás siendo usado por Dios, si tú eres alguien que se deja usar por Dios, gracias a Dios por tu vida, pero no olvides que es la gracia de Dios la que nos permite poder servirle. Dice la Escritura que tú y yo, aunque sirvamos, solamente somos siervos inútiles. Tú y yo necesitamos ser hombres y mujeres fieles al Señor, fieles a su mandato, fieles a su servicio, para que tú y yo podamos ser el instrumento útil en las manos de Dios. Y me encanta cómo dice que Dios le vuelve a hablar a Jonás, porque sin duda lo que Dios está haciendo es decirle a Jonás, Jonás, ¿qué crees? Borrón y cuenta nueva. Vamos a comenzar de ceros. Vamos a volver a iniciar. Y sabes, cuando leo esto y entiendo esto, me encanta saber que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y no nada más es un Dios de segundas oportunidades, sino que quizá en la vida de algunos de nosotros, Dios nos ha dado una tercera, una cuarta o una quinta oportunidad. O pon el número que quieras de oportunidades. Porque Dios, pudiendo escoger a cualquier otro, mucho más talentoso que nosotros, mucho más hábil que nosotros, Dios en su misericordia nos ha escogido. Y Dios en su misericordia nos permite que tú y yo podamos venir y nos da una segunda, una tercera o una cuarta oportunidad, como se la da a Jonás. Ahora Jonás está dispuesto a ir a Nínive. Jonás, por un error que tuvo, por su desobediencia, fue puesto en disciplina por Dios. Dios lo sometió a un proceso complicado, un proceso que angustió a la gente que estaba alrededor. Lo hablábamos semanas atrás. Cuando tú desobedeces, no nada más afectas tu vida, sino que traes caos a la vida de las personas que te rodean. Pero al final Jonás se arrepiente y Jonás murió a su necedad para finalmente obedecer y entender cuál era el plan de Dios. Y Dios no desechó a Jonás por sus errores. ¿Qué cosas de las que tú haces hoy, y es una pregunta directa, qué cosas de las que tú haces hoy te alejan de Dios? ¿Cuáles son las cosas que sabes tú que debes dejar, o a las cosas que debes morir, para que Dios pueda realmente utilizar tu vida de la manera que Él lo ha planeado? Versículo 2 de Jonás dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Me gusta cómo Dios considera a Nínive una gran ciudad. No era una ciudad pequeña, era una gran ciudad. Y Nínive es lo que hoy tú y yo conocemos como la ciudad de Mosul en Irak. Es donde están los vestigios y las ruinas de Nínive. Y era una de las ciudades principales de los asirios. Habíamos platicado las semanas anteriores que Nínive era un pueblo violento, era un pueblo agresivo, era un pueblo que se imponía, era un pueblo bárbaro, y además su maldad era muy grande. Pero también la ciudad en donde estaban era una ciudad muy grande. Era una ciudad, lo vamos a ver más adelante, que se recorría en 3 días. No era una ciudad pequeña, no era una ciudad muy tranquila. En el capítulo 4, que lo veremos la siguiente semana, dice que Nínive tiene 120,000 habitantes en promedio. Y a lo mejor si tú traes los números el día de hoy, pues unas ciudades que son de millones de habitantes, 120,000 habitantes, pues no son tantos. Pero si consideras la época y el momento, 120,000 habitantes eran un chorro de personas. Además, no había como edificios, no había construcciones altas, no había como esos
esos departamentitos de 5x5 donde en un predio viven como 30 familias. No, cada familia tenía los espacios de tierra, sus propiedades, sus terrenos, y entonces era una ciudad que, si bien es cierto, no era grande en lo vertical, era grande en lo horizontal. Eran 120,000 personas en esa ciudad, con animales, con ganado, que se abría y se extendía, al grado que la ciudad se recorría en 3 días. Y era una ciudad grande, y como grande la ciudad, también el pecado de Nínive era un pecado muy grande, ¿sí? Ahora, quiero que te ubiques un poquito en lo que estamos hablando. Jonás había ido a Jope, porque de Jope iba a ir a Tarsis. La Biblia no nos dice en qué parte el gran pez lo vomita a Jonás. La Biblia no nos dice en qué parte ese gran pez vomita a Jonás. Pero si tú puedes ver todo el mapa, te vas a dar cuenta que de cualquier punto de la costa hacia la ciudad de Mosul, Irak, el día de hoy, o la ciudad de Nínive en su momento, son cerca de 1,200 kilómetros los que tenía que caminar Jonás. Era una travesía de 15 a 20 días a pie. Si tú me pusieras o pusiéramos alguna referencia que tú y yo podamos comprender con facilidad, vaya, es como si te fueras caminando de la Ciudad de México a Monterrey. Esa era la distancia que Jonás tenía que recorrer para ir a Nínive. No era una distancia cercana ni una distancia corta. Eran de 15 a 20 días caminando lo que Jonás tenía que ir. Ya sea que en cualquiera de los puntos que el gran pez le hubiera vomitado, no era un camino fácil. No era un camino que fuera súper agradable. Además que los ninivitas eran enemigos de los israelitas. Era un pueblo enemigo. Ahora, me encanta saber que Dios siempre tiene misericordia, y Dios tuvo misericordia de Jonás, pero también cuando le da esa segunda oportunidad a Jonás, no nada más tiene misericordia de Jonás, sino que también tiene misericordia de Nínive. Es decir, renueva la misericordia para Nínive. Y me gusta lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, había mucho pecado, pero la gracia era mayor porque sobreabundó. Y entonces, cuando Nínive es una ciudad muy mala, dices, ¿por qué Dios tiene que ir a ellos? Porque Dios siempre ha buscado ese bien. Dios siempre ha buscado en su misericordia que tú y yo nos podamos volver a Él. Tú y yo nos acercamos a Cristo porque tú y yo estábamos en dificultades, en problemas, en adversidades, en situaciones de riesgo, y cuando nos acercamos a Cristo, tú y yo no éramos limpios. Y eso me encanta, porque Dios no espera que seas limpio o que sea la mejor versión de ti para poderte acercar a Él. Él te dice que te acerques a Él en medio de tu pecado, de tu problema, de tu maldad, porque Él quiere hacer una obra en ti. Lo dice el Señor en los evangelios, cuando lo empiezan a juzgar y a criticar de por qué Él come con pecadores, por qué Él come con el publicano, por qué Él come con gente que es incorrecta. Y el Señor les dice que el médico no viene a los sanos, el médico viene a los enfermos. Y lo que Dios está haciendo con Nínive es dar esta oportunidad. Hemos platicado de alguna manera que Jonás representa cierta figura de Cristo. Evidentemente no en la desobediencia de Jonás, porque en el Señor Jesús no hay desobediencia. Pero sí vemos a ese Jonás que está en el vientre del pez, y el Señor, cuando da una señal de los profetas, refiere la señal de Jonás. El Señor no compara una señal con Isaías, con Daniel, con Zacarías, con Jeremías, con ninguno de los profetas menores, sino que solamente se enfoca a Jonás. Y además, Jonás es el encargado de llevar un mensaje de gracia para los perdidos que están en pecado y en maldad. Es fabuloso ver cómo el Señor permite que Jonás vaya a una ciudad que está hirviendo en maldad, a una ciudad que vive en un pecado tremendo. Versículo 3 dice: y proclama en ella el mensaje que yo te diré. La palabra proclamar es predicar, es hablar, es decir, audiblemente, decirlo claramente, que los demás lo escuchen y lo puedan entender. Y si de algo estoy convencido, es que el mensaje de la palabra de Dios debe de ser un mensaje claro. El mensaje de la palabra de Dios debe de ser un mensaje claro, y esto me pone a pensar que cada vez que tú y yo, o que algunos de los que compartimos la palabra, tenemos que compartir un mensaje, no se trata del mensaje que nosotros queremos dar. Porque seguramente Jonás pudo haber dicho: Señor, hoy no tengo ganas de predicar de esto ni de hablar de esto, les voy a hablar de otra cosa. Tampoco se trata del mensaje que los otros quieren escuchar. No se trata de endulzar
el oído de las personas, no se trata de endulzar a los demás. El contenido del mensaje que se hable siempre debe ser el mensaje que Dios quiere que se hable. Él sabe lo que necesitamos, por lo tanto, tú y yo debemos ser obedientes a su voz y debemos de proclamar el mensaje que Él nos ha dado. Y justo esa es la tarea de un predicador. La tarea del predicador, amado mío, realmente es estudiar la palabra de Dios, es meditar la palabra de Dios, es conocer la palabra de Dios, es saber lo que Dios me quiere decir a mí y saber lo que Dios le quiere decir a la congregación. Es estudiarla de tal manera que la podamos comunicar de manera clara, de manera precisa, pero fiel a lo que el Señor nos está hablando en la misma, sin alterarla, sin modificarla, sin fantasearle, sin meter ideas personales, sin diluirla, porque solo somos comunicadores del contenido del mensaje de la palabra. Solamente somos quien la comunicamos. Y eso Jonás lo ha entendido, porque Jonás ahora va a Nínive y Jonás va dispuesto a dar el mensaje que Dios está dando. Ahora, me encanta cómo dice el versículo 3 que acabamos de leer, porque le dice, proclama en ella el mensaje, pero no le dice qué mensaje, le dice, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es decir, ahora no le está diciendo desde un principio cuál es la causa de ir allá o cuál va a ser el castigo de acercarse a Nínive para Nínive. Le dice, ve y yo te voy a dar el mensaje que vas a decir. Y sabes, esto me gusta porque Dios muchas de las veces no nos revela el plan de manera completa, sino que Dios nos va llevando paso a paso. Dios nos está pidiendo que demos un paso y después nos pide que demos el segundo paso y así sucesivamente, sin decirnos más. Cuando Dios le dijo a Jonás que debía ir a Nínive, Jonás rechazó el llamado la primera vez. Y sabes, Dios a menudo nos puede ir mandando y dando indicaciones y tú y yo vamos avanzando, y en medida que vamos avanzando Dios nos va revelando cosas, porque sabe Dios que si nos la revela en un principio tú y yo no la vamos a poder entender, tú y yo no la vamos a poder manejar, y en medida que vamos avanzando el Señor nos va revelando y nos va dando ese mensaje. Nínive, por otro lado, Nínive no pidió el mensaje. Nínive no fue como que, sí, mándenos un mensaje de parte de Dios. No. ¿Por qué Nínive se molestaría en preocuparse por cuál era su estatus delante de Dios? Si Nínive era un pueblo pagano, politeísta. A los ninivitas realmente no les importaba lo que Dios podía decir de ellos. Pero sabes, tú y yo tenemos que quitarnos de la cabeza cualquier idea como la de Jonás. Porque de repente tú y yo podemos creer que pues yo ya soy salvo, mi casa es salva y los demás, ya no me interesan los demás. Y creemos que la gracia y la misericordia de Dios es solamente para algunos y ya están esos algunos. Pero lo que Dios quiere llevarnos es más allá y decirnos que si a nosotros nos puede dar segundas oportunidades, Dios está dispuesto a dar segundas oportunidades a muchas otras personas. Dios está dispuesto a que tú y yo vayamos y hablemos a aquellas personas que se encuentran perdidas, aquellas personas que se encuentran en maldad, que se encuentran en problemas, que se encuentran en pecado, porque el plan de Dios es que todo mundo se salve, porque esa fue la finalidad de Cristo. El evangelio no es la prosperidad ni la riqueza, ni siquiera es el mensaje del evangelio el que tu casa esté entregada a Cristo, el que tu casa viva cristianamente. El mensaje de la palabra de Dios en Juan capítulo 3 versículo 16 es la vida eterna y la salvación a través de Cristo. Ese es el mensaje de Cristo, y por lo tanto el mensaje es que todo mundo sea salvo a través de Cristo Jesús. Que todo el mundo pueda ser salvo a través de Cristo Jesús. Versículo 3 dice de la siguiente manera: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Versículo 4: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Sin duda Jonás había aprendido la lección. Jonás ya no es el mismo Jonás. Cuando pasas por algún evento traumático o alguna situación de riesgo que te puede poner tenso,
Tu perspectiva hace muchas cosas cambia. Y sin duda la perspectiva de Jonás había cambiado. Jonás entra a la ciudad y dice que a él ya no le importó si estaba lejos, si eran 15, 20 días de camino. Él fue, y dice la Biblia, y era grande, en extremo la ciudad, de 3 días de camino. Eso significa que tardabas 3 días en cruzar la ciudad de lado a lado o de extremo a extremo. No era una ciudad pequeña, era una ciudad bastante grande, una ciudad bastante amplia. Y Jonás no se puso a pensar: uy, es que es mucho trabajo, uy, es que es muy lejos, es que ahora me voy a victimizar porque estuve dentro de un pez y necesito superarlo psicológicamente. No, Jonás obedeció al Señor. Y Jonás se fue y fue a trabajar y fue a hablar del mensaje de Dios. Pero sabes, Jonás ahora ya no quiere estar más tiempo en el pez por alguna desobediencia. Jonás quiere ir y quiere trabajar. Y sin duda el mensaje que Dios le da a Jonás, Jonás lo cumple y lo da. Jonás va y predica ese mensaje que Dios le está dando. Pero quiero ser muy enfático en esto. Que mucha gente dice que la palabra que Jonás predicaba era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y que solamente repitiera eso. No era el mensaje de Jonás. El mensaje se centra en esto. Pero más adelante vas a ver por qué no era solamente ese el mensaje de Jonás. Si es cierto, ese capítulo 4, ese versículo 4, es el versículo que concentra la profecía de Jonás. Todo lo que viene de Jonás alrededor en la vida del profeta. Y solamente la mitad del versículo 4 es la profecía que da Jonás. Y la profecía es: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y ese es el mensaje principal que el Señor quiere destacar para los ninivitas. Yo estoy seguro que muchos dirán: uy, pues ese Jonás, tanto drama y al final tuvo que ir a Nínive. Uy, tratando de huir y pasándola mal, pero al final tuvo que ir a Nínive. Y a mí me encantaría preguntarte: ¿cuántas veces Dios tiene que hablarnos a nosotros para que tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a tu vida para que tú finalmente obedezcas? Y yo estoy seguro que son muchas veces. Ni siquiera es a la primera, ni siquiera es a la segunda. A veces son muchas más veces. Pero sabes, si algo me enseña Jonás, es que Dios es sumamente paciente. Dios es paciente. ¿Por qué tú y yo deberíamos de pelear con Dios cuando Dios nos ha dado una instrucción? Y sabes, los que somos papás sabemos que cuando le das una instrucción a tu hijo, lo que esperas es que lo haga. No esperas que el hijo no lo haga. Das una instrucción y esperas que el hijo la cumpla. Y muchas de las veces como papás sabemos que no la cumplen a la primera. A veces le vuelves a decir: oye, ya te dije esto. Ah, sí, papá. Y va y lo hace. Pero tuviste que hablar 2 veces para que él lo hiciera. Pero cuando tu hijo constantemente no lo hace y de plano al final del día no termina obedeciendo, sabes que hay un problema de disciplina. Y sabes que hay que corregir y sabes que hay que disciplinar. Y aunque nos duela y lo sentimos mucho, tenemos que disciplinar. Y no está mal que disciplines. Hebreos capítulo 12, versículo 6 nos dice que el Señor al que ama, disciplina. Porque Dios al que ama también disciplina. Pero al final, ¿por qué tú y yo a veces peleamos con Dios para no obedecer? Y no me estoy refiriendo a que es que Dios no me ha dicho que vaya a las naciones o que vaya a otro lugar o que le sirva en otro lado. Muchas de las veces no tiene que ver con el a dónde vas, sino el cómo vives y cómo piensas. Cuando Dios te dice: ya deja el pecado, deja de hacer lo que haces, deja de ver lo que ves, deja de consumir lo que consumes. De repente pareciera que es más entretenido refugiarme en algo temporal o en un placer efímero a realmente entregar y rendir mi vida al Señor. Versículo 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Es decir, Jonás no esperó a que la gente se le juntara. Jonás no esperó a presentarse con el líder del pueblo y decir: júntame a la gente. Jonás, el primer día que entró, Jonás empezó a predicar. Jonás no estaba dispuesto a perder el tiempo para nada. Es decir, llegando a la ciudad y predicando, llegando a la ciudad y predicando. Y enfatizaba al pueblo de Nínive lo que les ocurriría si no se arrepentían, ¿sí? Y le dice: la ciudad va a ser destruida. La ciudad va a ser destruida. Y debemos de entender que el tema de la salvación es urgente para Dios.
Y entonces si tú y yo somos salvos, lo que Dios esperaría es que tú y yo le compartamos desde el día 1 a la gente que nos rodea sobre la salvación, la misericordia y el amor de Dios. Y entonces no es que para que empieces a servir en la iglesia necesitas haber recorrido 100 lugares. Empieza con vivir como hijo de Dios. Empieza con abrir tu Biblia. Empieza con rendirle tu vida al Señor. Empieza a entregarle al Señor lo que realmente está afectando tu vida, lo que está afectando tu corazón. Quizá no tengas la estructura o las palabras para acercarte con el presidente de la República, porque a lo mejor dijeras, es que el Señor quiere que yo me acerque con el presidente de la República y le predique. Amado, empieza a predicar a la gente que está al lado de ti. Empieza a vivir el testimonio en tu casa, en tu familia. Empieza a ser cristiano con la gente con la que vives. Empieza a ser cristiano donde quiera que estés. Empieza a rendir tu corazón al Señor, ¿sí? Porque Jonás no llegó a flojear, Jonás llegó a trabajar. Y ahorita vas a ver cuál es la consecuencia de llegar a trabajar de manera rápida. La palabra, solo como nota, la palabra destruida que viene al final del versículo 4 es la palabra hebrea jafak. Y la palabra jafak significa destruir o dejar asolada una ciudad o de manera violenta. Y es la misma palabra que se usa en Génesis 19 para la destrucción de Sodoma y de Gomorra. La palabra destruir, que era el plan que Dios tenía para Nínive. Versículo 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. En Nínive pasó lo que a todos nos gustaría que pasara en las ciudades en donde estamos, que con un mensaje de la palabra toda la ciudad se convierta, que con un mensaje del evangelio toda la ciudad se arrepienta. Y aunque la palabra arrepentimiento no viene literalmente en este pasaje, esa fue la actitud del pueblo. Hay gente que dice que Nínive no se arrepintió. Déjame decirte lo que dice Lucas capítulo 11 versículo 32. El Señor Jesús hablando dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Es decir, lo que el Señor está diciendo es que esa generación que escuchó a Jonás predicar fue una generación que se arrepintió. Y sin duda creo que es lo que a todos nos gustaría ver en nuestra ciudad. Tú predicándole del evangelio a la ciudad, que con una predicación de la palabra de Dios la ciudad pueda transformarse, pueda arrepentirse. Pero, ¿sabes? Cuando hablas de arrepentimiento es un juego bien delicado, porque arrepentirse no es llorar, arrepentirse no es venir con remordimiento o con carga de un pasado. Arrepentirse va mucho más allá de solamente palabras. El arrepentimiento genuino es un tema visible y es un tema de actitud. Es lo que tú haces y lo que tú y cómo tú y yo vivimos y cómo tú y yo hacemos las cosas. Es lo que denota si realmente hay arrepentimiento o no. Dice la Escritura que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, es decir, creyeron, pero después hubo una actitud física visible a todos los demás. Y sin duda el arrepentimiento comienza con creerle a Dios, pero tiene que ir seguido con un cambio visible en nuestras vidas. De nada sirve que yo semana a semana le crea a Dios, pero semana a semana sigo pecando en lo mismo. Semana y semana sigo viviendo de la misma manera. Si realmente estoy arrepentido, tiene que haber un cambio físico en lo que yo hago, en lo físico. Y sabes, hay muchas cosas asociadas al arrepentimiento, como emociones, como llanto, como muchas cosas. Pero si no hay un arrepentimiento genuino, no va a haber un cambio. No va a haber un cambio. Tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que haber un cambio de dirección, tiene que haber un cambio en las cosas que hacemos. Ahora, el arrepentimiento genuino no viene porque la gente te diga algo. El arrepentimiento genuino viene porque eres confrontado a través de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, es importante que tú y yo estemos prestos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Pero también es necesario que tú y yo proclamemos la palabra de Dios. Es necesario que tú y yo hablemos y prediquemos la palabra de Dios, y es necesario que otros escuchen la palabra de Dios. Ahora, en el escuchar la palabra de Dios, tengo que ser muy claro también.
Dios nos ha dotado de intelecto y de entendimiento. Y escuchar la palabra de Dios implica creerla en el corazón, pero también analizarla con la mente. Yo soy el primero en decirte que cuando vengas a una iglesia cristiana, no te quedes con la mente fuera. Ven con tu mente, analiza lo que se te dice, ve a la luz de las escrituras para que vea lo que se te predica es acorde a la enseñanza de la palabra de Dios. Porque de repente, si tú eres de los que creen que por estar en su casa y tener una Biblia abierta, porque hay mucha gente que tiene una Biblia abierta en la casa porque eso va a traer paz y bendición a su casa, o que de repente ponen la Biblia, la descargan en esta versión de YouVersion y descargan la versión audible o el audiolibro y ponen la versión para que la Biblia esté escuchándose durante toda la tarde, y entonces te dicen: uy, es que me puse a hacer qué hacer escuchando el Evangelio de Juan. Y sabes qué, bro, eso no es tener una vida espiritual ni estar escuchando la palabra, porque no la estás atendiendo. Si tú crees que esta clase de prácticas están enriqueciendo tu vida espiritual, estás en un error. Estás más cerca del horóscopo y de la hechicería que de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es: léela, medítala, escudriñala, e implica tu entendimiento y tu corazón. Cuando vemos un arrepentimiento genuino, sin duda van a cambiar las cosas que hacemos, las cosas que hablamos, las cosas que decimos. Cambiamos nuestra forma de vivir y la dirección hacia donde van nuestros pasos. Versículo 6 dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Eso me encanta, porque Jonás no buscó al rey en la audiencia. Jonás no buscó ocupar los primeros lugares o irle a predicar a la gente más influyente de la ciudad. Jonás comenzó a hacer lo que le tocaba. Y sabes, muchas de las veces Dios lo único que busca de ti y de mí es que seamos fieles al llamado y que seamos obedientes a su voluntad. Y Jonás fue lo que hizo. Oye, pero Jonás ya era su segunda oportunidad. Amado mío, tu oportunidad a veces es la segunda, la tercera y la cuarta, y sigue siendo infiel y sigue siendo desobediente. Jonás había cometido un error. Dios le perdonó como nos ha perdonado a ti y a mí. Y ahora Jonás está obedeciendo. Y Jonás llegó día 1 y empezó a predicar. ¿A quién? A la gente que estaba. ¿En dónde? En la ciudad, en el tramo que iba a recorrer. Jonás no buscó llegar con el rey, pero lo que Jonás hizo en obediencia hizo que la palabra que Jonás había dado llegara a oídos del rey. Lo que Jonás había hecho había llegado a oídos del rey de Nínive. Y el rey de Nínive se levantó de su silla, se despojó de su vestido, es decir, reconoció que su autoridad y su poderío no era nada comparado al poder de Dios. Se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hubo un cambio físico en lo que estaba haciendo. Oye, me preocupa la noticia, pero además lo demuestro. Estoy haciendo algo, y viene algo importante. Versículo 7. Y por este versículo 7 es que el mensaje de Jonás del versículo 4 es solamente un extracto de lo mucho que pudo hablar. Versículo 7 dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9 dice: quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Lo que está haciendo el rey de Nínive es entender el mensaje que Jonás había dado. Y cuando vemos todo lo que manda y lo que ordena, nos damos cuenta que el mensaje de Jonás es: efectivamente, la parte central es: Nínive será destruida. Pero había una opción si ustedes se doblegan en su corazón. Por eso es que el rey de inmediato se para y manda a proclamar ayuno, y empieza a hacer un cambio y empieza a hacer algo diferente. Y dice que no nada más fue por ellos, sino fue también ¿por qué? Por hombres y animales. Y le dijo: dobleguen, pónganse en cilicio, humíllense delante de Dios, arrepiéntanse de lo que han hecho y clamen fuertemente. Y sabes, a veces el arrepentimiento de muchos de nosotros es más cargado de excusas y justificaciones que realmente
un arrepentimiento genuino. Estamos más preocupados en, pues es que sí, Señor, pero Él me provocó, ella me provocó, Él lo ocasionó, ella lo ocasionó. Y lo que Dios quiere es un arrepentimiento. No quiere nuestras excusas. No quiere lo que nos pasó hace años o lo que vivimos por lo que tú y yo estamos pasando el día de hoy. El versículo 8 me encanta porque dice el rey: conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Es decir, está dando por hecho que son malos. No están preguntándose, a lo mejor pecamos en algún momento. No, somos malos, volvámonos completamente a Dios. Y quién sabe si Dios quiera perdonarnos y con eso apaciguemos su ira. Y sabes, el arrepentimiento tiene esperanza en la misericordia y en el amor de Dios. El arrepentimiento funciona solamente si descansamos en la esperanza y misericordia de Dios. Y Dios espera que este pueblo se arrepienta para no perecer. Jonás se había arrepentido recientemente. Jonás había pasado por desobediencia y Jonás se había arrepentido. Y ahora Jonás era un pecador arrepentido y Jonás no estaba descalificando hablar de ese arrepentimiento. Jonás está yendo hacia esa tierra y le dice: señores, arrepiéntanse de lo que están haciendo, si no van a ser destruidos. Y como ejemplo, él había sido perdonado. Versículo 10 dice: y vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Sabes, Dios honró el arrepentimiento de Nínive, de la ciudad de Nínive. Aun cuando sus pecados pasados eran muy grandes y eran la razón suficiente para él destruirlos, Dios honró su arrepentimiento. Y sabes, nosotros no obligamos a nadie a que se rinda a Dios. Si tú te quieres rendir, tiene que ser voluntario. Como tampoco obligamos a Dios que nos perdone cuando nos arrepentimos. Nínive no está obligando a Dios para que se arrepientan o para que los perdone. Están pidiéndole a Dios y se están arrepintiendo de su mal camino, y entonces Dios en su misericordia los perdona. Dios es misericordioso. Y dice: y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Cuando ves esto, que entonces ya Dios no destruyó a la ciudad de Nínive, viene una pregunta. ¿Entonces Jonás un falso profeta? Jonás fue entonces un falso profeta porque él dijo que en 40 días Nínive iba a ser destruida y no fue destruida. ¿Jonás podría ser considerado un profeta que se equivocó? Y la respuesta es no, de ninguna manera. Jonás no se equivoca, porque Jonás hizo lo que le tocaba. Jonás cumplió el mensaje de Dios y con la voluntad de Dios. Él fue y predicó, como muchas veces te toca a ti. Tú y yo hacemos, obedecemos, vamos, predicamos. Y dices: pero ¿para qué salimos a evangelizar si nadie viene a la iglesia? Si nadie se arrepiente. Si mi amiga, en lugar de venir a Cristo, me dejó de hablar. Mi amigo, en lugar de acercarse, se alejó de mí. Amado, tú y yo tenemos que obedecer. Es la única parte que nos toca. Seamos fieles y obedezcamos. Lo demás está en manos de Dios. A ti y a mí no nos toca hacer la siguiente obra. A ti y a mí nos toca obedecer y dar el mensaje, proclamar el mensaje, predicar la palabra de Dios. Y sabes, cuando Jonás va y predica de esa o profetiza de esa destrucción y la destrucción no se da, Jonás no queda como un mentiroso ni como un falso profeta, porque Dios actúa en consistencia de su palabra. Jeremías capítulo 18 versículos 7 y 8 dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Dios está actuando en lógica y en consistencia a su palabra. Jonás no es un mal profeta. Jonás fue obediente en la segunda oportunidad, claro, pero obedeció el mensaje que Dios y la orden que Dios le dio. La predicación de Jonás sin duda fue: arrepiéntanse, si no en 40 días van a ser destruidos. Busquen si Dios tenga misericordia, porque si no en 40 días Nínive va a ser destruida. Y segundo, Dios sí juzgó a Nínive en su momento. En este momento Jonás da un mensaje, el pueblo se arrepiente y Dios perdona a Nínive. Pero 150 años después, en el capítulo 1 versículo 1 del profeta Nahum,
viene el castigo y la destrucción para Nínive. Es decir, hubo una generación que se arrepintió y supo volver su rostro a Dios. Pero hubo una generación que se alejó por completo de nueva cuenta. Y una generación que sí fue destruida y sí fue exterminada. Así que, amado, lo único que tengo que decirte hoy es que Dios está llamando. Dios está llamando a tu vida. Tú eres un hombre, una mujer llamado o llamada por Dios para servirle a Dios. No sé qué hay detrás de tu vida. No sé qué cosas puede haber entre complejos, prejuicios, pecados que hoy te están alejando de servirle al Señor. Pero si algo tengo que decirte es: vuélvete a Él. Él te está llamando. Él quiere que tú le sirvas. Él tiene un propósito que cumplir. Y yo no sé si te sientes como Jonás, como que suficientemente desobediente como para acercarte a Dios. Pero lo que el Señor quiere es que tú y yo volvamos. Seamos fieles y proclamemos el mensaje de la palabra. No sé si ya gastaste tu primera, tu segunda, o estás gastando tu tercera, cuarta o quinta oportunidad. Vuelve a Él. Sin duda Jonás 3 nos habla de un arrepentimiento, pero también nos habla de una segunda oportunidad, de una tercera, de una cuarta. Vemos que estamos viviendo más oportunidades. Que el que estés viviendo en la primera, en la segunda, en la tercera, no sea lo que te aleje de servirle a Dios, sino realmente abre tu corazón y deja que sea Él el que dirija tus pasos. El que diga: Señor, no importa hasta dónde tenga que caminar, quiero ir a donde tú quieres que vaya. Quiero ir y obedecer la palabra que has puesto. Porque no se trata nada más de tu segunda oportunidad, sino que afuera hay gente a la que Dios le va a dar una nueva oportunidad a través de tu vida. Quizás sea tu casa, quizás sean tus hijos, quizás sean tus hermanos, quizás sea tu vecino, quizás ni siquiera lo conozcas. Pero no hay nada mejor que ser un instrumento en las manos del Señor. ¿Por qué no oramos y le damos a Dios gracias por su vida y por su misericordia y por la gracia que tiene para nosotros? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu misericordia, porque, Señor, a través de Jonás podemos ver reflejada nuestra vida y entender muchas cosas, Señor, que muchas veces caminamos contrarios a tu voluntad, Señor, aun cuando pareciera que somos cristianos, aun cuando pareciera que debemos de caminar en obediencia, Señor, terminamos caminando en desobediencia. Ante la gente pareciera que somos gente que te sirve, pero realmente nuestros pies nos alejan, nos llevan lejos de donde tú quieres que estemos. Señor, perdónanos y permítenos regresar a ti, quizá en una segunda, en una tercera, en una cuarta, en una quinta oportunidad, pero permítenos acercarnos delante de tu presencia. Permítenos ser instrumentos útiles en tus manos, poder hacer tu voluntad y cumplir el llamado que has diseñado para cada uno de nosotros. Hoy oramos, Señor, por una generación que aún se encuentra lejos de ti. Y oramos, Señor, por una generación que te ha conocido y se ha alejado o no ha tomado la determinación de rendirse por completo. Hoy hemos entendido, Señor, que en tus segundas oportunidades no nada más te enfocas en una persona, sino que ves más allá y quieres traer bendición y segundas o terceras oportunidades a otras personas. Permite que como iglesia seamos ese instrumento útil. Perdónanos, Señor, por los pecados que hayamos cometido en un pasado y hoy nos alejen de ti. Enséñanos, Señor, a identificar qué es lo que nos aleja de ti, entre excusas, entre pecados, entre desobediencia, y permítenos acercar como hombres y mujeres limpios de pecado, limpios de maldad, en obediencia y en sujeción a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Casa de oración, amigos que nos escuchan, gracias por tu tiempo. Ha sido un placer para nosotros poder compartir este mensaje de la palabra de Dios. Acuérdate, nos puedes seguir por YouTube, por Facebook. Estamos para servirte. Es Casa de Oración Atizapán. Síguete cuidando, sigamos orando los unos por los otros. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Excelente semana.